Eso no es un comentario ni clasista ni racista, es la pura realidad. Si tú no tienes con qué solventar la vida de un niño, no tengas niños, pendejo. Y tomado por algunos de dudosa higiene y léxico popular, las que condicionan que una persona actúe de cierta manera, pues si realmente nosotros no somos así, es el sistema. Ay, hola como nosotros, qué chido es esta hueá. Nada más que sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, que yo no le eché la culpa al sistema. Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profeta Adamantes y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Y el día de hoy es un video que había estado posponiendo pero que se tiene que subir, y lo pospongo porque los seguidores de esta persona suelen ser muy tercos, la verdad, las cosas como son, y pese a toda la evidencia que se les pueden mostrar de el discurso que maneja esta persona, pues siguen dándole la razón a su ídolo. Y ojalá fuera de una manera bien amable y todo, pero pues luego se hacen combates en Facebook, combates en redes sociales sobre esto y es cansado, ¿sale? Entonces, sí, la verdad lo estaba sacando a sus seguidores. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de arquitectura. Así es, ¿de qué ladrillo puede ser el más funcional para construir tu casa? Sí, porque yo que estudié psicología, después me enfoqué en psicología social y después hice una maestría en investigación educativa, tengo toda la autoridad para poder hablar acerca de esto, porque no se necesita ser un experto para saber cómo colocar ladrillos y cómo hacer que una casa se vea bonita. ¿Cierto? No, ¿cómo creen? Yo sí tengo respeto por otras áreas de conocimiento y sé entender mis límites en esas áreas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la última polémica del Arqui, un video que subió, según yo, para tirarle al tío Kardec, en donde dice cosas bastante interesantes que son dignas de análisis para poder discutir acerca de esa idea de que los pobres no deberían de tener hijos, ¿no? Y que de repente ha cambiado ese discurso. Pero antes no te olvides de seguirme en mis redes sociales y suscribirte a este canal. Me ayudarías mucho. Ahora sí, comencemos con este video. Oigan, antes que nada, hay que mencionar que esto no es un ataque personal, ¿sale? Yo no conozco en persona al Arqui y yo no voy a criticarlo a él en su persona. Yo no voy a decir si tiene dudosa higiene o un léxico popular, y tampoco voy a opinar nada sobre el tipo de gel que puede utilizar para tener ese magnífico peinado. Yo me voy a enfocar en el discurso, porque eso es lo que me compete y de eso trabajo. Este año a mí se me catalogó de clasista por estos comentarios. Porque yo desde que tengo 0 seguidores pienso que no todo el mundo debería tener el privilegio. Y no hablo solamente de procrear, sino formar una vida. Formar íntegramente a un ser humano. En donde a grandes rasgos, porque ya vi que no les gusta ver los videos completos, a grandes rasgos mencionaba que para ser padre de familia uno tendría que tener primero estabilidad emocional para dirigir y conducir la vida de un ser humano. Segundo, tener estabilidad con tu pareja para que tu hijo o tu hija no vea discusiones, no vea maltratos, no vea gritos, no vea violencia, porque eso repercute en su estado emocional y eventualmente perjudica en su desarrollo social. Tercero y por último, tener una cierta estabilidad económica, no para que tú lo lleves a Disney todos los días, sino para que tenga la posibilidad del niño de tener una vida digna, una vida en donde no tenga que trabajar para comer. Esos fueron mis comentarios clasistas. En esta parte, aunque su discurso no está del todo mal y tiene algunos puntos, sí hay otros aspectos que nos dan a entender que no está comprendiendo el tema de manera completa. Y hay algunos aspectos que brincan, ¿no? Porque la primera vez que hizo mención a esto, se refería exclusivamente a la cuestión económica porque había tenido una interacción con una persona pobre en la calle que había puesto a trabajar a su hijo, y de ahí se desarrolló todo eso. Cabrón, si tú no sabes ponerte un condón, no tengas niños. Eso no es un comentario ni clasista ni racista, es la pura realidad. Si tú no tienes con qué solventar la vida de un niño, no tengas niños. Después de la primera vez que lo acusaron de clasista, ahora ya viene y dice, hay 3 elementos. Es una cuestión de dinero, es una cuestión emocional y es una cuestión de relaciones de pareja. Y aunque dice que por último es una cuestión económica, tercero y por último, tal parece que no es lo último y que es el eje central de todo su discurso. Porque una vez más, la primera vez que lo mencionó tenía que ver con su interacción con la pobreza. Y este discurso nunca ha salido cuando interactúa con gente rica. ¿Dónde están las críticas de que las personas con dinero, que son ausentes y que no tienen tiempo para poder crear un hijo, no deberían de tener hijos? ¿Por qué no sacar videos de este tipo de cosas cuando salen casos como los chavos de Puebla que golpean
a las personas de las casetas. Por favor, no me grabes. Hay cámaras. Me llegó a pegar, señora. Por Hay favor. cámaras, no se preocupe, hay cámaras. ¿Aquí no aplica el discurso o solo es cuando los pobres la cagan? Porque a lo que yo sé, en este caso en particular, ni los padres tienen una relación amorosa excepcional, ni tampoco tienen estabilidad emocional, porque tal parece que son igual o más violentos que este niño. Que yo sé, no es niño, pero pues síganme, ¿no? Me refiero a la inmadurez. Por lo tanto, el discurso del Arqui cae en dos conjeturas. Uno, que por default los padres pobres son malas personas. El primero es que los pobres por default van a ser malos padres. Y el segundo es que hay una idealización de la riqueza, asumiendo que son mejores personas. Como dato curioso, una de las características para identificar el clasismo en las personas es cuando hay una atribución de características negativas a la pobreza y una idealización de la riqueza. Entonces, desde esta perspectiva, hay tres elementos a destacar. Primero, la estabilidad emocional, la estabilidad financiera y una buena relación de pareja. Esto va a brindar las condiciones adecuadas para que el niño tenga un correcto desarrollo, asumiendo que todo su desarrollo va a depender del núcleo familiar. Ahí hay otras limitantes porque está dejando de lado también otras estructuras sociales con las que conviven las personas, que no solamente es la familia. Pero a eso vamos a llegar un poquito más adelante. Y a ver, estas condiciones tienen sentido, ¿sale? Pero no porque tienen sentido son las únicas y ya por eso el discurso del Arqui ya es válido. Pero el problema está en cómo se presenta esta lógica. En primera, el discurso que está armando el Arqui se centra más en culpar a los demás por no entenderlo antes de reflexionar sobre las cosas que le están diciendo y del por qué su comentario es clasista. Y ojo, más adelante él menciona sobre los periodistas y los influencers que son los que lo están atajando, pero la realidad es que también han salido muchos profesionales en áreas de ciencias sociales a poder dar su opinión acerca de ese discurso y todo argumentado. Pero él asume que incluso estas personas están mal y que él se va a aferrar a su idea porque él lo ha visto y él tiene el conocimiento empírico, que no. El empirismo es otra cosa que no aplica en una situación anecdótica. Ese es el problema, que de repente agarramos conceptos y los tergiversamos y creemos que el empirismo es netamente una vil experiencia que puedo llegar a tener o una anécdota y que eso ya es evidencia científica. Bueno, al no escuchar a estas personas, se crea una narrativa en donde él se posiciona como un ente superior a los que lo están criticando. Y lo peor es que solo le hace caso a los comentarios que le dan la razón. ¿Qué te recuerda eso? Exacto, el sesgo de confirmación. Desde ahí entendemos justamente por qué es complicado para él el asumir su error o inclusive el ver otras posturas. Porque mientras haya personas que sigan aplaudiéndole, como él lo hace, ¡ay sí, el pobre es pobre porque quiere! Es que el Arqui salió de ser mesero. Ojo, estoy haciendo mofa por algo que vamos a ver adelante, Discúlpenme. Nada más estoy repitiendo lo que el Arqui hizo cuando se burla o se burlará de la gente menos privilegiada. Aquí hay otro problema que también surge. Según la premisa del Arqui, se tiene que cumplir las tres condiciones, o si yo tengo dos condiciones con eso basta, o qué tal si nada más tengo una. Porque en caso de que sean las tres condiciones, dejando de lado toda la cuestión externa y que solamente es parte de la familia o del individuo, esto plantea otro problema. Es decir, las únicas personas que pueden cumplir con los tres rubros sería la gente privilegiada o la gente de dinero, porque esta gente va a tener estabilidad financiera, puede aspirar a tener estabilidad emocional y puede aspirar a tener una relación de pareja. Y dentro de esta lógica, los pobres no van a poder aspirar a tener una estabilidad financiera en este sistema en el que vivimos, y entonces solamente pueden aspirar a tener una estabilidad emocional y una relación de pareja. Y a ver, hay que ser claros, suena feo, pero los pobres son los que van a tener menos oportunidad de cumplir estas tres cualidades como se los mencionaba. Porque ¿cómo vas a poder aspirar a tener estabilidad emocional cuando vives en entornos hostiles, violentos, cuando sales a la calle y tienes ese pendiente de que te van a asaltar o robar, cuando estás siendo explotado en tu trabajo y trabajas largas jornadas por un sueldo bien mísero y estás preocupado por si vas a poder pagar la luz, el agua, el gas y todos los servicios que necesitan, cuando tienes que conseguir al menos
3 trabajos para poder mantener a una familia, ¿cómo vas a poder tener esa estabilidad emocional? Entonces, en ese sentido, aparte de que hay pésimos trabajos, malos sueldos y en general precariedad laboral, que eso va a limitar que tengas estabilidad financiera, ya nada más te queda aspirar a una relación sana. Y siguiendo con esa lógica, en un mundo o en un país donde la educación de calidad está limitada, pese a que es un derecho constitucional, y aspirar a este aspecto es bastante complicado por las condiciones en las que trabajan los docentes del espacio público. No sé si los han visto, pero hay profesores que trabajan en escuelas donde ni siquiera hay aulas y se la avientan al aire libre, donde no tienen pintarrones, ni pizarrones, ni cañones, proyectores, plumones, o sea, no tienen nada para trabajar y muchas veces ponen de su sueldo para poder sacar la chamba. O hay algunas condiciones en donde los maestros ni siquiera pueden entrar a las comunidades porque el narco los detiene, los extorsiona, les quita su dinero, los amenaza. Y por tanto, muchas comunidades se quedan sin acceso a estos servicios, haciendo que jovencitos tengan que caminar a veces 2-3 horas para llegar a una comunidad donde sí están dando clases. En estos casos, pues muchas personas aprenden sobre cómo interactuar con otros humanos a través de estos conocimientos generacionales, que lamentablemente si vivimos en un país machista, pues la forma en que me enseñan a cómo debo relacionarme con mujeres o con hombres van mediados por este tipo de valores. Y estos, discúlpenme, pero complican mucho la existencia de relaciones sanas, porque siempre hay una relación de poder y hay una persona que va a estar inconforme por el sometimiento que puede llegar a haber en esto y las limitaciones que se dan debido a violencia económica, psicológica, física o emocional. Y ojo, claramente existen más componentes o factores que están involucrados para que una relación se dé de determinada forma. ¿Sale? Aquí ya nada más te menciono algunas de las muchas complicaciones o características que van a complicar que una persona que tiene un acceso a la educación muy limitado pueda desarrollar una relación sana. La influencia de los medios de comunicación, de las amistades, de los papás, amigos, etcétera, pues también van a estar ahí presentes. Entonces, en ese sentido, pues es más complicado. A diferencia de una persona que puede llegar a tener el dinero, puede tener la estabilidad financiera. Y esa estabilidad financiera te va a dar acceso a poder pagar servicios de salud mental. Sí, psiquiatras o psicólogos, lo que puede aumentar la probabilidad de que tengas estabilidad emocional. Aumentar la probabilidad no quiere decir que porque tengas dinero en automático ya tienes estabilidad emocional, pero tienes más acceso a esos servicios. Y pues bueno, ya de las relaciones sociales o las relaciones sanas, pues ahí podemos dejarlo en duda, ¿no? Porque el tener dinero tampoco va a ser un predictor para que puedas decir, tiene dinero, va a ser buena pareja, ¿sale? Y tampoco que va a ser una persona totalmente educada, porque pese a que pueden tener mejores oportunidades de acceder a escuelas que tengan una calidad educativa mayor, no necesariamente se va a aprovechar de la mejor manera. Entonces, al final de cuentas, caemos que solo los ricos y muy pocos pobres que se encuentran en una situación muy específica con condiciones y variables muy características van a poder ser acreedores de estas 3 condiciones. Entonces sí, el discurso va dirigido a limitar a un grupo social que no son los ricos. Aquí es donde surge el problema, porque se refuerza la idea de que la solución para evitar que la pobreza se reproduzca es limitar o restringirles los derechos a los pobres, que por cierto ya enfrentan múltiples desigualdades en el mundo, en lugar de abordar las raíces estructurales del problema. En otras palabras, en lugar de abogar por construir políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de estas personas, se propone una idea que es bastante excluyente y elitista. Esto lo explica esta TikToker Zero Kit Kat, y no solo dice eso, sino que hace puntualizaciones bastante precisas que al menos a mí me encantaron y deberían de seguirla en sus redes sociales. Me van a funar por lo que voy a decir, pero el Arquijuve tiene razón. Los pobres no deberíamos de tener hijos. Y es que si no tienes la capacidad socioeconómica para traer vida a este mundo, entonces no lo hagas. Pero ya siguiendo este discurso, si a esas nos vamos, ¿saben quién tampoco debería de tener hijos? Y no por la capacidad monetaria, sino por la capacidad mental. Los pendejos.
Desde que tengo uso de la razón, llevo escuchando el maldito discurso de que los pobres no deberíamos de tener derecho a traer vida a este mundo. Y es que la gente se debate muchísimo entre por qué si sabes que eres pobre decides traer vida a este mundo. Este discurso tiene como base dos puntos muy importantes. Número uno, el por qué tú, como pobre, tienes los mismos derechos que yo, que tengo más dinero que tú. Y el por qué si la pobreza existe, siguen trayendo más pobres al mundo para que esta se siga perpetuando. Comencemos por el hecho de que el discurso de que el pobre no debería de tener hijos parte desde el punto que ya les mencioné anteriormente. De el cómo una persona más pobre que yo no debería de contar con los mismos derechos que yo. Y es que si una persona que es pobre no tiene ni para comer, si una persona que es pobre es de las personas más vulneradas en cuanto a derechos, ¿por qué la necesidad de ponerlos en esta posición de quitarles más derechos a los pobres de los que ya no tienen? Es algo muy gracioso porque en lugar de darles más derechos, en lugar de apoyarlos, en lugar de darles ayudas, les quitamos derechos, les planeamos quitar derechos. Cuando se piensa en el pobre, nunca se piensa en qué puedo hacer para que esa situación termine. Se piensa más bien en el qué podemos hacer para que ellos se terminen. Te tengo una noticia que tal vez tú no habías tomado en cuenta, y es que los pobres se acaben no significa que la pobreza se termine. Muchísima gente no comprende el hecho de que la pobreza y los pobres no son iguales. No les pongo todo el video completo para que vayan a sus redes sociales y allá lo vean, pero hace una puntualización acerca de que ser pobre no es lo mismo que la pobreza. La pobreza se considera un problema sistémico que surge por desigualdades en la distribución de recursos, oportunidades y poder en una sociedad. Hay tres tipos de pobreza. La relativa, que tiene que ver con la comparación que tenemos con otros en la sociedad. La absoluta, que es el carecer de lo mínimo necesario para sobrevivir. Y tenemos la multidimensional, que incluye la exclusión social, la vulnerabilidad y la falta de acceso a derechos básicos. Pese que en la Constitución todos somos iguales ante la ley y que todo mundo tiene los mismos derechos, en la realidad no se aplican de la misma forma y no todos tienen acceso a esos derechos. Por tanto, una propuesta tan básica como que los pobres no deberían tener hijos, o la gente que no tiene dinero no debería tener hijos porque necesitas darle el mínimo, es decir que esta gente que de por sí ya no tienen derechos deberían tener aún menos derechos y no se ataca al problema real. En cambio, los pobres son las personas o grupos que experimentan la pobreza. Se trata de un colectivo que vive las consecuencias de estas desigualdades estructurales. A ver, la pobreza surge de la mala distribución o la distribución desigual de las riquezas o de los recursos. Y no solo eso, de oportunidades y del poder dentro de una sociedad. Si eliminas a las personas que actualmente son pobres y no cambias la estructura social, económica y política que están generando la pobreza, como puede ser los salarios bajos, el acceso limitado a la educación o la desigualdad de la riqueza, nuevas personas caerán en la pobreza. Te lo vamos a poner con un ejemplo. Si en una ciudad desalojas a todas las personas sin hogar, estas que viven en situación de calle, pero no creas políticas que promuevan el acceso a viviendas asequibles, otras personas eventualmente van a perder sus casas por este tipo de situaciones. Sí, debido a este sistema desigual. Ahora, la pobreza no solo es una condición de las personas, sino que también es un ciclo que se perpetúa a través de las generaciones. Factores como la falta de acceso a educación de calidad, servicios de salud y empleo digno hacen que incluso si desaparecen los actuales pobres, en algún momento volverán a salir pobres porque el sistema va a seguir produciendo pobreza. Por tanto, que los pobres no tengan hijos no va a acabar con la pobreza. Es más, la mayoría de la gente de clase media que cree que es clase alta está a una enfermedad o un accidente de ser una persona en situación de calle. La gente se empezó a comer un cuento de lo que dicen que dije sin ver el video, fomentado por periodistas de nula credibilidad, de nula ética y de nula trayectoria, impulsado por influencers de cuarta que ni en su casa los conocen, y tomado por algunos de dudosa higiene y léxico popular, que presumen y se jactan de tener una autoridad moral superior y que son los primeros que también se contradicen porque salen a redes sociales y presumen que sobornan policías. Por ese tipo de gente incendiaria que no tiene mucho de qué hablar, porque no tiene nada de qué hablar de sí mismo y por eso tiene que contar algo de los demás, por ese tipo de gente a mí me llamaron clasista. Esta parte me estresa un poco porque el Arqui, en su intento de no ser clasista, termina siendo clasista porque demerita personas por su apariencia y forma de hablar, diciendo dudosa higiene
y léxico popular, como algo negativo, como para desprestigiar el comentario de algo. Por eso digo que es algo negativo, ¿no? Porque luego van a decir, no, es que tú lo estás interpretando como algo negativo, entonces el clasista eres tú. De hecho, hay un video de Adrián Chávez, de No Chávez Nada, que la neta está muy bueno, en donde hace una cita bastante pertinente acerca de estas diferentes formas de comunicarse, de hablar en sociedad. Hola, ¿cómo están? Solamente vine a compartirles una cita del sociolingüista inglés John Edwards por ninguna razón en particular. Hay de hecho amplia evidencia académica de que todos los dialectos son sistemas de comunicación válidos y que ninguno es intrínsecamente mejor o peor que el resto. Los problemas surgen porque no todas las comunidades de hablantes tienen el mismo prestigio social, porque la norma lingüística de quienes están en el poder se vuelve dominante y porque el dominio social en la lengua, al igual que en cualquier otro tema, hace que la diferencia se confunda con deficiencia. No es coincidencia que los discursos meritocráticos, esos que te dicen que tu éxito en la vida depende única y exclusivamente de tu propio esfuerzo, vayan acompañados de la marginación y la burla de formas de hablar que no se ajustan a la norma culta. Al final, ambas son formas, por lo general exitosas, de lamerle las botas a las clases dominantes para que el resto de la gente piense que perteneces o estás en camino de pertenecer a ellas. Y para sumar a esto que ya dice, estas expresiones son marcadores de clase, ya que asocian el estatus socioeconómico bajo con una falta de higiene o con una forma de hablar menos formal, lo que refuerza estereotipos clasistas. Y a ver, ¿qué son los marcadores de clase? Son características, comportamientos o atributos visibles o percibidos que se utilizan para identificar o asociar a una persona con una determinada clase social. Sí, estoy leyendo porque es una definición tal cual. Hay diferentes tipos de marcadores de clase. Hay económicos, culturales, lingüísticos, sociales y físicos. Y el tema es que estos marcadores sociales influyen en la creación de prejuicios, atribuyendo cosas positivas a la riqueza y cosas negativas a la pobreza. Y en este caso está utilizando marcadores físicos al decir dudosa higiene y marcadores lingüísticos al decir léxico popular. Por tanto, al querer decir que lo están llamando clasista y que los demás están mal, termina haciendo comentarios clasistas. De igual forma, esta forma de referirse a los periodistas o a los influencers de cuarta vuelve a crear una narrativa donde en términos de credibilidad, moralidad y estatus, él es superior y por eso no puede ser cuestionado por personas que considera inferior a él en esos ámbitos, siendo que muchos profesionales, como ya les he dicho, han sacado videos para desmentirlo, para contraargumentarlo, para decirle, oye Miyarki, dime cómo se construye una casa, pero no me digas tus opiniones sobre temas de ciencias sociales porque sí están sesgadas. Y ojo, aunque su lógica puede llegar a tener cierto sentido, no significa que ese razonamiento sea funcional por la premisa que ha manejado, porque decir que los pobres no deberían de tener hijos básicamente es decir que la solución es eliminar a los pobres o que desaparezcan los pobres. Si bien es cierto, yo no tengo ningún doctorado ni una maestría en ciencias sociales, creo que no se necesita ser muy letrado para entender que para ser padre de familia uno tendría que adoptar la responsabilidad de ser padre de familia. Aquí me impresiona cómo es que el discurso lo maneja en tanto a que todo se debe centrar en lo individual. El Arqui de verdad descarta lo social y lo cultural. Para él, el individuo es el único responsable. Y lo que me sorprende es este comentario de que no se necesita un doctorado en ciencias sociales para entender cómo se ejerce la paternidad y maternidad. Y a ver, de verdad, no se necesita eso. Ningún padre nace sabiendo ser padre o madre. Pero en este caso no se está hablando sobre este punto, sino este asunto de la paternidad y maternidad vinculado con la pobreza y su solución clasista. Es el problema de quedarse con lo que uno quiere y lo peor es que se queja de eso diciendo que la otra persona ni siquiera ve los videos completos y que la gente se queda con lo que ellos quieren, ¿no? Cuando él dijo claramente otras cosas. Pero la gente se empezó a comer un cuento de lo que dicen que dije sin ver el video. Debería tener la capacidad de razonar y entender que si no se tiene una solvencia económica para poder dignificar la vida de un ser humano, no es prudente traerla al mundo. Siguiendo esta línea, ahora cambia su discurso de los pobres no deberían de tener hijos a la gente debería tener dinero, estabilidad emocional y una buena pareja, a
los padres deben de hacerse responsables de esa obligación que acaban de adquirir. Nunca había visto a alguien cambiar tantas veces de postura en un solo video. Y una vez más, me van a decir, ay, pero es que, profe, el Arqui tiene razón, la gente sí tiene razón en ese sentido, pero a ver, vamos a entender algo. Esta responsabilidad es parte de lo que se intenta promover en la educación sexual integral, la ESI, y en concreto los temas de planificación familiar, que adivina qué, forman parte de aspectos tanto políticos como educativos, y que no solo dependen de la familia. Y hay que entender que aunque aquí nosotros tenemos esta madurez para entender qué es la educación sexual y la importancia que tiene, hay mucha gente que tiene muchos sesgos sobre esto y que quiere prohibirlo dentro de las escuelas porque asumen que es enseñarle a los niños a tener relaciones sexuales. Y no tiene nada que ver con eso. Tranquilos. Y no, papás, tampoco tiene que ver con la idea de darles permiso de hacer las cosas. Hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Entonces, si desde este problema ya muchos tienen conflicto de tocar esos temas, pues se entiende que hay mucho por qué trabajar y que el medio y el entorno sí tiene mucho que ver en que se sigan promoviendo este tipo de pensamientos. Eso por un lado. Por otro, imagínate una familia que no ha tenido acercamiento a estos saberes o a estos conocimientos y lo único que sabe es lo que me dijo mi abuelita, mi tío y todo lo que se ha transmitido de una generación a otra y que a lo mejor en algunos casos puede coincidir con cuestiones muy sanas y que deben ser reproducibles y en otras, lamentablemente, el mayor de los casos, con cuestiones muy sesgadas en tanto a qué son las relaciones humanas. Ahí vamos a entender que es más difícil enseñarle a tu hijo sobre estos temas cuando no los tienes registrados o inclusive cuando los quieres enseñar desde lo que tú crees que son, porque tampoco has tenido una formación en eso. Y a ver, hay que entender que no es porque sean necesariamente tontos, sino de que no hay registro de información en sus cabezas sobre eso. Y si no saben que existe, pues cómo van a buscarlo, porque no van a saber qué buscar. Y si ya se les ha reforzado esta idea, todavía es más complicado el que lleguemos y les digamos, es que eso que tú has aprendido no está bien. Y hay mucha resistencia, muchas veces por un pensamiento bastante conservador. Entonces, pues al final de cuentas la gente termina trabajando con lo que tiene. Pero, ¿saben quién pudiera invertir en estas cuestiones educativas, en la parte del área de la salud para que haya una promoción adecuada acerca de esos temas? Sí, sería una estructura externa, ¿sale? No necesariamente tú solito vas a aparecer el conocimiento de estudiar lo que no sabes que necesitas estudiar y vas a contradecir al mundo solo porque sí. Pero bien, ¿quién sabe? Y con estas inversiones o estas cuestiones externas cambiaran y se modificaran, aumentaría la probabilidad de que futuras generaciones tengan los conocimientos adecuados para prevenir o disminuir este problema de embarazos no planificados. ¿Quién sabe? Y con eso también aumenta las probabilidades de que las personas que ya están en esa situación pues tengan más herramientas para afrontarlo. Pero bueno, no los cuestiono tanto porque luego se enojan conmigo. Hay que entender algo, creer que la sola acción del sujeto basta para poder reducir un problema social es como creer que un edificio que tiene daño estructural puede ser arreglado con resanar y pintar las paredes. Ahí les dejo este ejemplillo. Me puse a estudiar ahí para los arquitectos para que entiendan un poquito esto. A ver, aunque la fachada se vea mejor temporalmente, hay que entender que los problemas de fondo seguirán ahí y el riesgo de colapso continuará si no se atienden los cimientos y la estructura principal. Puede que dure mucho tiempo o puede que se derrumbe en cualquier segundo. Porque hoy en día no existe ninguna responsabilidad para los padres de familia por la situación tan hostil que tenemos allá afuera. Híjole, aquí hace una premisa bien fuerte culpando a los padres de la hostilidad que hay allá afuera. Y esto, amigos, es un discurso populista, le está dando donde la gente puede llegar a conectar porque está dándoles un culpable de toda la violencia que existe afuera, dejando de lado la multidimensionalidad que existe en cuestiones de violencia. Si bien los padres son los responsables de guiar a estas personas en las primeras instancias de su vida,
no son los únicos y tampoco de ellos depende que sea un buen o un mal ciudadano, porque puede ser los padres más chingones del mundo y darles todo a manos llenas y que esta persona termine siendo un delincuente o un dictador, y que esta persona termine siendo un delincuente. Vamos a entender algo, la adopción de sistemas de creencias y valores no dependen únicamente de lo que se ve en casa, sino que estas personas interactúan en un mundo social, con diferentes grupos y con diferentes sistemas de valores y creencias a lo largo de su vida. Hay etapas de las vidas de las personas en donde lo que menos te importa es compaginar con las ideas de tus padres, sino que te interesa más la relación con gente de tu edad, con gente con la que compartes un gusto y un interés, y por ende vas adoptando ciertas normas sociales y ciertos valores que vas integrando como parte de esa identidad que te define. Esto se puede ver reflejado en cómo tú y tus hermanos pueden ser personas totalmente distintas, con personalidades distintas y formas de pensar y actuar distintas. En algunos casos van a compaginar y en otros van a diferir muchísimo. ¿Por qué? Porque están expuestos a diferentes contextos. Ahora bien, nacer en un contexto de pobreza, claro que puede aumentar la probabilidad, no definir y no determinar una acción. Entonces aumenta la probabilidad de meterse en situaciones delictivas. Y esto no quiere decir que ser pobre es sinónimo de ser delincuente o que si naces pobre te vas a ser delincuente, sino que estas condiciones estructurales muchas veces llevan a los jóvenes a optar meterse en estos medios por la falta de oportunidades que tienen en otros espacios. Porque creer que ser pobre te puede hacer delincuente es creer de manera implícita que los ricos no van a tener ese problema y van a ser personas pulcras, honestas y cero corruptas. Y la realidad es que hay miles de casos de personas con dinero que son todo menos honestas, pulcras y cero corruptas. Por otro lado, metiéndonos al tema del narco, hay mucha gente, muchos jóvenes que nacen en situación de riqueza, que no tienen una necesidad económica y terminan en este tipo de espacios porque es a lo que se dedica la familia. De igual forma, también hay gente que se mete a estos trabajos porque es lo único que hay en las comunidades marginadas en las que vive. Lugares en donde quien se hace cargo de ellos es el mismo narco, porque ni el gobierno se mete, de lo alejada que pueden llegar a estar. Y en muchos casos se vuelve hasta algo aspiracional, porque toda su familia se dedica a eso, los tíos, los papás, la mamá, netamente en espacios como la sierra, donde se hace el sembradío. ¿Cuántos casos no hemos sabido de comunidades así en donde este mismo sistema o estas mismas organizaciones se dedican a construir escuelas, a construir hospitales, clínicas, a darles trabajo a la gente, a protegerlas, haciendo que la misma gente los proteja a ellos, lo que hace más complicado el que llegue el gobierno y quite a esas personas, porque les quitas a eso y les quitas la economía, el sustento, sus estilos de vida, y dirías, si llegan y empiezan a solventar esa parte y hacer su trabajo como se debe, qué chido, pero muchas veces es nada más quitarles y devolverlos a una situación de precariedad, y ahí se empieza a complejizar todos estos temas, pero bueno, eso ya es otra cosa. El punto es que no depende solamente de los papás, sino que hay un entorno en el que crecen las personas que va a contribuir a que se convierta en eso, ¿sale? En un mundo hostil y violento. Ahora, arquitecto, todo depende del sistema y de lo truncado que está el sistema. Y realmente, pues, son situaciones cognitivas las que, bajo una situación de estrés, las que condicionan que una persona actúe de cierta manera. Pues si realmente nosotros no somos así, es el sistema. A ver, primero, él es consciente de lo que le dicen y replica el discurso, pero lo malo es que se mofa de él y no es capaz de analizarlo, reflexionar sobre eso y entenderlo porque se aferra a su discurso. A esto le podemos llamar sesgo de anclaje. El arqui se ancla a la primera información que recibe sobre un tema sin la capacidad de escuchar activamente las posturas ajenas. También pudiera darse el efecto de coste hundido. En este caso, el arqui persiste con su creencia de que lo que dijo no es clasista porque ya ha invertido tiempo, esfuerzo, reputación y recursos en esta idea.
aun cuando la evidencia muestra lo contrario, y sobre todo que es un comentario clasista. Y es que no es fácil admitir un error cuando tienes millones de seguidores y cuando ya llevas con eso muchísimo tiempo, y sobre todo es más complicado cuando hay millones de personas que te están aplaudiendo y te están dando la razón. De verdad hay muchos influencers que creen que porque tienen muchos seguidores eso es sinónimo de tener razón, y nada que ver. Segundo, ya habíamos visto cómo se burla del tono de voz y que esos son marcadores de clase del tipo lingüístico, y en este caso se vuelve a burlar del tono de voz, y aunque no lo quiera aceptar, esto es una acción clasista, porque se burla de una manera de hablar que está comúnmente asociada a grupos vulnerables o grupos en donde hay menor recursos económicos. De cierta manera se posiciona en un pedestal más alto porque él no habla así, porque eso es una manera vulgar de hablar, y entonces de manera implícita está diciendo que él es una persona fina, de alcurnia. Hoy en día, en redes sociales, está muy aplaudido, está muy festejado el que una persona salga con un discurso popular a querer empatizar con los demás. Salir con un discurso popular. A ver, mi Arqui, decir que los pobres no deberían tener hijos, luego cambiarlo a que la gente no debería tenerlos si no tiene estabilidad emocional, financiera o una buena relación de pareja, y después volverlo a cambiar en que los padres deben de hacerse responsables, no es un discurso populista para nada, ¿no? No le estás diciendo a la gente lo que quiere escuchar o lo que es políticamente incorrecto, que de políticamente incorrecto no tiene nada. Solamente tiene sesgos. Pero no, tu discurso no le da cuerda a la gente para que empiece a sacar comentarios de odio hacia la gente pobre y empiece a dar soluciones todavía más fatalistas de las que tú estás dando. No, para nada. Son las personas ñeras que saben de ciencias sociales los que tienen discursos populistas. Y claramente la gente les aplaude a esas personas, a esos profesionales, porque hablan como ellos y no porque tienen puntos válidos y argumentos que te contradice. Primero con un léxico completamente vulgar, porque eso es lo que festeja el pueblo. Ay, hola como nosotros, qué chido es esta güera. Y segundo con la consigna de querer decirle al pueblo, es que, ya ven, ustedes no son el problema, pues es que ustedes tranquilitos ahí donde están, no hay bronca, vamos a seguir volteando para otros lados, menos para nosotros, dentro de nosotros mismos no hay ningún problema, vamos a buscar otros culpables, ¿dónde está? Ah, el gobierno. Una vez más, se vuelve a burlar de la gente por cómo habla. Marcador social de tipo lingüístico. Lo que también me da a entender es cómo asume que la gente que habla así es tonta, y cómo la gente que no piensa como él es tonta. Hay que analizar entre líneas lo que está haciendo, y esto se le llama análisis de contenido. Y luego también vuelve a querer ver el tema de manera simplista, cuando lo que se busca es generar un cambio estructural que va a ayudar a hacer cambios individuales. Si les dotas a esta gente de herramientas necesarias pero no modificas el entorno, estas herramientas no les van a funcionar de mucho. Y aquí no aplica el ay, algo es peor que nada. No, porque pues de qué te sirve, digamos, tener un carro del año si no tienes para pagar la gasolina o no tienes para comprarle llantas. Al final, muchas de estas personas van a terminar repitiendo patrones. Y dejemos algo en claro, no es dejar de mirarnos a nosotros mismos. Es como esta idea que combatir el cambio climático solamente depende de nosotros, y si dejamos de usar popotes, con eso el mundo va a cambiar. Y no ponemos atención en estas empresas que están contaminando y que tiran cantidades enormes de desechos tóxicos en los mares, en las tierras, y que están desmadrando al mundo. El tema sería que si se logran regular a estas industrias y modificar la manera en que generan estos desechos, pues realmente ya los cambios individuales tendrían sentido. De otra manera, no servirían de mucho que nosotros dejemos de usar popotes. Y antes de que me empieces a juzgar de clasista, este que te está hablando hoy, sí, con 29 años, sí, a lo mejor pareceré de más, con 29 años es el mismo que aparece en imagen. Ese que estás viendo ahí con 14 años es el mismo que te está hablando el día de hoy. Este que sí sabe lo que es ganarte 100 pesos al día por una jornada laboral de 14 horas. Sí, que se sabe subir al transporte público y que se sabe todas las rutas de su ciudad. Sí, que también sufrió y padeció de burlas, que también sufrió y padeció de ver cómo otros tenían y yo no. Sí, nada más que sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, que yo no le eché la culpa al sistema, que yo no le eché la culpa al gobierno, que yo no me puse a buscar culpables y a voltear al lado para decir, es que, pues, a ver, pues ¿quién es el culpable de mi situación actual? Esta parte sí me enoja porque está utilizando o quiere utilizar una cuestión anecdótica para poder
generalizar, y esto es un sesgo y ya lo hemos hablado. El Arquijube es un clasista. Esto se está diciendo en internet, pero él argumenta que no es clasista. Su argumento es que él vive las cosas y por eso habla desde la realidad. Sin embargo, hay que entender que una anécdota no es una muestra representativa. Que te haya pasado a ti o que le pase a algunos amigos no quiere decir que esto caiga en toda la población. Eso es por la falta de representatividad de la muestra. Una anécdota es un caso individual y está permeado por diversas situaciones, variables o factores que van a envolver a esa situación individual. Basarse en una sola experiencia o en pocas experiencias es ignorar las variaciones que existen entre contextos y personas. Ahora, las condiciones materiales de cada persona son distintas y esto tiene que ver con cuestiones económicas, históricas, culturales, sociales e incluso políticas. Una anécdota está situada en un contexto particular con condiciones materiales específicas. El no entender que estas condiciones van a variar de una persona a otra, se va a correr el riesgo de atribuir ciertas características a personas que no cumplen con esas condiciones. Ahora bien, la investigación científica en ciencias sociales lleva un método riguroso, sino que hay una sistematización de los datos para poder llegar a determinadas conclusiones. Y evidentemente una anécdota no tiene esta sistematización y está cargada de subjetividad. Aparte, querer generalizar a partir de lo que tú ves, de lo que tú vives o porque uno de tus trabajadores llega así borracho, pues es un error lógico que a muchas personas los lleva a creer que esto pasa en muchísimos contextos y tomar en cuenta realmente qué están viviendo esas personas o cómo el sistema está estructurado para que sea así. Y sí, yo sé, este sistema no va a cambiar solo porque nosotros nos estemos quejando, ¿vale? Pero el problema no está en la gente pobre, el problema está en la pobreza y cómo esta estructura sigue permeando y sigue reproduciendo estas desigualdades. Que hayas sido pobre no quiere decir que en la actualidad no puedas ser clasista o que cuando eras pobre no pudieras ser clasista. El ser clasista no es exclusivo de la gente rica. Mencionar las cosas que hacías como pobre y compartirlas ahorita es caer también en un discurso populista que busca simpatizar con tus seguidores. Usas tu experiencia personal para buscar generalizar y hacer sentir mal a la gente por no actuar o pensar de la forma en que tú lo haces, asumiendo que todas las personas tienen las mismas oportunidades que tú, los contactos o que fueron a las mismas escuelas. Y ojo, yo tengo entendido que el Arqui fue a una escuela cara, de esas que no muchas personas pueden pagar ni aún con becas. Y a ver, está chido que hayas podido trabajar y que sepas el valor de 100 pesos, pero tu experiencia no es suficiente para poder generalizar y creer que todos parten desde el mismo punto. Esto es caer en el discurso del echaleganismo, y el echaleganismo es el discurso que utilizan los vendehumos. Y yo recuerdo que tú dijiste que no eras vendehumo, así que tengamos cuidado. Estas narrativas que se quieren armar de que yo vengo desde abajo son las mismas historias que la gente de dinero o la gente que te da conferencias motivacionales quiere venderte para que tú veas que también puedes llegar a hacerlo cuando hay muchas condiciones que no van a permitir que lo hagan. Más del 80% de la población que está en situación de pobreza, por más que lo intente, no va a poder salir de ahí. Y cuando nos basamos en un solo caso o en los pequeños casos que sí logran hacerlo, se le llama sesgo del superviviente, porque estamos centrando nuestra atención en la existencia de esos personajes y dejamos de lado todos aquellos que han fracasado aun cuando hacen las mismas cosas que esas personas. No, cabrón, en este sistema difícilmente tú puedes tener la injerencia para poder cambiarlo, entendámoslo. Ni tú ni yo podemos. Las mismas condiciones y las mismas reglas del juego aplican para ti y para mí, porque así como tú, yo también tengo todos los días que trabajar para comer. Pero no por eso me voy a tirar a la hamaca a sacar estadísticas que no aportan en nada, que si bien es cierto son reales, no aportan en nada. Aquí dice que las mismas reglas aplican para ti que para él. Si fuera así, cualquier persona pudiera hacerse rico de la noche a la mañana. Cualquier persona que empieza a grabarse en internet se pudiera ser influencer. Cualquier persona pudiera ahorrar su salario porque le sobra. Cualquier persona podría viajar a otros países. Cualquiera pudiera pagar salud en establecimientos privados y no tener que levantarse a las 5 de la mañana para ir por una ficha para que a las 8 te atiendan y a las 10 puedas entrar a consulta. Cualquiera pudiera entrar a universidades privadas y estudiar carreras muy caras como arquitectura, medicina u odontología, en lugar de optar por ya no estudiar porque tienes que trabajar, porque tienes que aportar a la familia, porque ya no tienes economía,
o dedicarte a estudiar carreras que puedas pagar y que muy probablemente el campo laboral esté saturado o sea muy mal pagado. En esta idea, cualquiera pudiera irse a la escuela en coche propio o en transporte público y no tener que caminar 2 horas descalzo para poder llegar a otra comunidad para que te den clases. Cualquiera pudiera salir impunes de delitos o de no tener miedo de que te culpen y te metan a la cárcel siendo inocente. No, Miyaki, ahí sí hay que entender. Las mismas reglas no aplican ni para ti, ni para mí, ni para la gente que está viendo este video. A eso se le llama sesgo de falsa igualdad. Creer que todas las personas enfrentan las mismas condiciones y oportunidades, ignorando las desigualdades estructurales y contextuales. Haber sido pobre y salir de esta pobreza para ya no serlo tanto y ahora trabajar para gente rica no es un argumento suficiente para todo este discurso que te quieres aventar. Y lo único que haces es decirle de manera elegante a la gente que son pendejos porque no son como tú y que te estás posicionando en una cuestión de superioridad porque tú sí lograste hacer lo que esta gente no puede hacer. Ignoras que las personas tienen diferentes puntos de partida, barreras y recursos, muchos de las cuales están fuera de su control. Y el tema es que también atribuyes que tu éxito se debe a tus habilidades y esfuerzo, mientras que a los que no están en tu posición es por falta de esfuerzo, por pereza o por una falta de cualidades personales, ignorando factores externos. Eso, mi amigo, se le llama sesgo de atribución fundamental. Y lo que más me duele es que esto es apelar a un discurso populista, a un discurso que cualquier coach motivacional te puede llegar a dar, que en cualquier conferencia de estos vendehumos te los van a decir. Entonces hay que entender, una situación anecdótica no tiene la suficiente validez o representatividad para poder utilizarla en una generalización. Y las condiciones sociales de las personas, el entorno en el que vive, son importantes porque estas van a definir, influir en cómo una persona pueda salir o no adelante. Y que hay muchos casos que pueden ser como los tuyos, que pueden deberse al esfuerzo, que se pueden deber a la persistencia, pero que también tiene un factor que mucha gente no le gusta aceptar, que es la suerte. La suerte de haber estado en el momento adecuado, de conocer a la gente adecuada y de haber nacido en la familia adecuada. No necesariamente una familia ostentosa de dinero, pero que se pudo dar la posibilidad de pagarle la escuela o una universidad cara a sus hijos para que pudieran ser lo que son hoy. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? Sé que me voy a meter en algunos problemas con sus seguidores porque es complicado lidiar con ellos. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios, ya saben que me encanta leerlos. Y no se olviden seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse a este canal activando la campanita de notificaciones. Y nada, yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia. Bye.